Sean todos muy bienvenidos a esta nueva sesión del curso de actualización anual 2023. Yo me llamo Juan Carlos de la Cuadra, soy médico anestesiólogo chileno, trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde soy además profesor asociado de la División de Anestesiología. El título amplio de puesta a punto para mí podría significar una sesión de varias clases, un pequeño curso por sí solo, y sin embargo yo tengo solo 15 a 20 minutos para conversar con ustedes. Por lo tanto, he definido como objetivos más que desarrollar en profundidad algunos de estos temas más actuales de los bloqueos de la pared tóraco-abdominal, he decidido hacer una pincelación de los temas que yo creo que han salido en los últimos 4 o 5 años, que son importantes a tener en mente cuando se realizan estos bloqueos. Debo decir que no tengo ningún conflicto de interés con empresas e instituciones que tengan que ver con esta presentación. Y voy a partir hablando de que, aunque la anatomía no tiene nada de nuevo, probablemente en los últimos 5 años, desde el punto de vista de cómo estudiamos la anatomía, sobre todo con el ultrasonido, sí hemos conocido más. La anatomía no ha cambiado, pero sabemos más cosas, sabemos nuevos aspectos de la anatomía. Por lo tanto, yo creo que es un tema que siempre hay que revisar cuando se revisa cualquier bloqueo, y en particular estos nuevos bloqueos de la pared tóraco-abdominal. Y para repasar rápidamente, recordar que la pared tóraco-abdominal está inervada por ramas de los nervios intercostales que van desde T2 hasta T12 y que incluyen también ramas del nervio iliapogástrico y linguinal que vienen de la raíz L1. En comparación con las vísceras, tanto torácicas como abdominales, las vísceras están inervadas por fibras que no salen, o sea, de los nervios intercostales. Son fibras que nacen o entran, depende cómo quieran verlo, a través del mismo agujero intervertebral que el nervio espinal, salen del mismo raíz nerviosa inicialmente, pero muy a la salida del foramen se dividen en comunicantes blancas y grises que vienen y van con información a inervar las vísceras. Tanto la inervación tanto la inervación simpática como la inervación sensitiva propiamente tal. Ahí hay una terminología que se confunde. Uno piensa que el nervio simpático es quien inerva sensitivamente a las vísceras, y estrictamente, anatómicamente, histológicamente hablando, las fibras sensitivas viscerales son diferentes a las autonómicas, pero viajan y hacen el mismo recorrido hacia las vísceras. Cuando hablamos de bloqueo de la pared torácica, la gran mayoría de lo que hacemos hoy en día son bloqueos que van a inervar solo las ramas intercostales, y por lo tanto van a ser solo bloqueos de la pared propiamente tal, y la gran mayoría no vamos a acceder a bloquear estos ramos que van hacia las vísceras. Solo en 2 ocasiones es probable que esto suceda, en bloqueos que son muy cercanos al neuroeje, como podría ser el ESP en alto volumen y eventualmente el cuadrado lumbar por abordaje anterior, que hubiera una dispersión hacia el espacio paravertebral y de ahí tomar algunas de las ramas viscerales. Pero eso es un tema aún en discusión. Desde el punto de vista de la analgesia del tronco, tanto para la pared, pero también como para las vísceras, estamos acostumbrados a que nuestro gold estándar es la analgesia peridural. Y este es un metaanálisis ya del año 2003, muy conocido, de los primeros trabajos metaanálisis y muy completo con respecto a la analgesia peridural, que nos demostraba los beneficios analgésicos, como la analgesia con la peridural, como ven en el gráfico de izquierda, en puntos negros, el dolor es mucho menor y es estadísticamente significativamente menor que una analgesia parenteral con opioides. Sin embargo, quiero hacerlo reflexionar sobre el hecho de que
lo que más nos preocupaba en ese tiempo, lo que más nos fijábamos, en las P. P de significancia estadística, muy pequeña, todos menores de 0,5 en 0,01, 0,02, 0. Sin embargo, hemos filosofado, los anestesiólogos y en otras áreas, ¿cuáles son los cambios clínicamente importantes? A ver, un número 1 puede ser importante desde el punto de vista, o puede tener estadísticamente una diferencia en que 2 es diferente de 3. Pero cuando le preguntan a un paciente cómo está con un dolor 2 comparado con un dolor 3, probablemente quedan los dos agrupados dentro de lo que es un dolor leve, quizá leve acercándose a moderado, pero un dolor leve en que probablemente los dos pacientes, tanto el 2 o el 3, no van a estar solicitando más analgesia. Por lo tanto, es una diferencia de un punto, a veces estadísticamente significativo, relevante clínicamente. Y cuando volvemos a este gráfico anterior que nos mostraban, con una gran diferencia ahí arriba los opioides y abajo el efecto peridural, y nos vamos a la tabla, vemos que la tabla de diferencia en dolor, en todas son estadísticamente diferentes, pero son 11 milímetros en una escala de 0 a 100, o sea, en una escala de 0 a 10 es un punto, solo un punto de diferencia la que separa el uso de peridural con opioides y la diferencia entre un dolor de 2,7 versus 1,6. ¿Será clínicamente eso significativo? De repente es menor todavía. Solo cuando hubo analgesia con opioides, que hablaban que la analgesia con opioides, igualmente analgesia con opioides peridurales, quiero decir, comparado con opioides parenterales, era mejor calidad. Estadísticamente significativo, sí, pero la diferencia fue de 3 milímetros, o sea, 0,3 puntos. ¿Ustedes serían capaces de diferenciar en sí mismos si les duele 2,1 o les duele 2,4? Probablemente no. Eso nos ha llevado entonces también a que en la metodología de estudio estadístico de muchos trabajos comparativos en distintas áreas, más que buscar diferencias estadísticamente significativas, lo que estamos buscando es diferencias clínicamente significativas. Y una forma de estudiar esto es a través de la metodología de no inferioridad, en preestablecer una diferencia clínica que a mí me parece significativa. Por ejemplo, muchos de los trabajos en dolor actualmente están buscando diferencias que al menos sean de 1,2 o 1,5 en una escala de 0 a 10 para encontrar que clínicamente fue relevante la diferencia. Con respecto a nuestro tema, bibliografía sugerida, yo les propongo, esto ya no es tan moderno, ya lleva 6 años, yo estaba tratando de buscar diferentes bibliografía de los últimos 5 o menos años, pero esto yo creo que es un clásico, esto es una revisión bastante acabada, interesante de distintos aspectos de lo que son los bloqueos de la pared abdominal, y yo creo que este artículo es un artículo que debiera estar en la biblioteca de cada uno de nosotros. Desde el punto de vista de los bloqueos de la pared torácica, este otro artículo, si ven el primer autor es el mismo, Ki-Jin Chin, también hace un repaso de lo que son los bloqueos de la pared torácica, tanto de la anatomía, de su ejecución y principalmente de la evidencia hasta ahora de si vale la pena su uso o no vale la pena su uso. Este ya sí es un trabajo del año 2019 y creo que también deberá ser uno de los artículos que deben tener ustedes dentro de su biblioteca. Cosas nuevas últimas que, insisto, estos son solo pinceladas que yo creo que ustedes deben tomar en cuenta y revisar cuando están hablando de bloqueos paravertebral, perdón, bloqueos de la pared torácico-abdominal y quieren dedicarse a ellos. Hay un consenso entre las sociedades americanas y europeas de anestesia regional sobre cuál es la nomenclatura que deberíamos usar. Nos hemos encontrado que hay muchas personas describiendo nuevos bloqueos, pero los vi con detalle,
probablemente el lugar de inyección tienen diferencia en centímetros, eh, o usan un término que después la gente describió el mismo bloqueo, pero usó otra nomenclatura. Y aquí estandarizaron esto. Yo creo que debiéramos todos hablar un lenguaje común para que entendamos cuando leamos publicaciones, o si queremos publicar con nomenclatura, con nombres de bloqueos que estén aceptados relativamente universalmente. De este artículo, lo más importante que quiero yo destacar es que en general la nomenclatura está basada en la anatomía del bloqueo, en el lugar de la inyección. Los bloqueos paraesternales, mediales paraesternales, que tenían varias nomenclaturas, lo han agrupado todos en o superficial a los músculos intercostales o profundo a la musculatura intercostal. En la flecha verde se vería el punto de inyección de un paraesternal superficial, y en el amarillo la inyección de un paraesternal profundo. El profundo tenía varias alternativas, el plano del transverso torácico, el plano del íntimo intercostal, distintos. Ahora han sido agrupados todos en solo dos categorías, superficiales y profundos. Así también como el plano del serrato, significa que son bloqueos que se relacionan con el plano del músculo serrato, ya sea en el plano superficial, entre el dorsal ancho y el serrato, o en el plano profundo, entre el serrato y los músculos intercostales o la costilla propiamente tal. Hay otras nomenclaturas que no llegaron a un consenso todavía, no podemos decir, y no es que se dé libertad que usen cualquier nombre, pero los expertos no llegaron a estar de acuerdo en qué nombre dedicarle. Por ejemplo, el que hoy día llamamos PEX1 tiene distintos nombres que usan cuando se publican artículos. Se intentó llegar a la idea de usar el nombre de plano interpectoral, pero el consenso fue débil, no alcanzó el número requerido para poder consolidarse. Insisto, este es un artículo que yo creo que tienen que revisar para acostumbrarse a una nomenclatura única. Segundo, en relación a los bloqueos de la pared tóraco-abdominal, estamos acostumbrados a hablar de los bloqueos interfaciales, pero yo creo que a esta altura este es un bloqueo estrictamente que no es interfacial, es un bloqueo que lleva mucho tiempo en la literatura, es un bloqueo que se ha usado muy poco por los miedos que tenemos con ello. En la foto de la izquierda es un paciente que yo hice hace probablemente, ahí creo que está la fecha, o no está solo la hora, pero deben sido por lo menos unos 20 años atrás. Eran bloqueos en una época en que no usábamos el ultrasonido, era todo basado en eh, reparos anatómicos. Aquí los reparos de la espinosa, a una geometría de números, y de ahí meter una aguja a ciegas y tener suerte de, ojalá, encontrar una resistencia que podría ser el chocar con la apófisis transversa para después caminarla, porque el riesgo, como ven en la figura del medio, es que al avanzar con nuestra aguja pasáramos de largo y termináramos dentro de la cavidad torácica, en el pulmón o la pleura, o incluso ir muy desviado y terminar intracanal, raquídeo. ¿Bien? Hoy en día el uso de la ecografía, como en muchos otros bloqueos, nos da imágenes que nos permiten hacer bloqueos mucho más consistentes, mucho más seguros en cuanto al lugar donde estamos ubicando el anestésico local, y mucho más seguro en que nuestra aguja no llegue a tocar estructuras importantes como la pleura. Ejemplo, la imagen que les presento en en el lado derecho. En ese sentido, todavía el bloqueo paravertebral no ha renacido con toda la fuerza del mundo, pero yo creo que sí se está usando en forma más frecuente. Es un excelente bloqueo, es un bloqueo muy central que en el hemicostado donde bloquean puede producir bloqueo tanto de la pared
como bloqueo también visceral, sensitivo, ¿ya? Pero tiene todavía riesgo, estamos más cerca del neuroeje, hay posibilidades de paso a peridural, un porcentaje de los paravertebrales se convierten en peridural simplemente por paso del anestésico local, y es considerado que una punción hemática en esta zona pudiera tener riesgos similares al de un hematoma peridural, y por lo tanto también tiene mayores contraindicaciones desde el punto de vista de pacientes que están con alteración de su coagulación. Es un bloqueo que yo creo que si ustedes se quieren dedicar a la anestesia regional del tórax y abdomen, es un bloqueo que tienen que revisar, y si no lo están haciendo, a lo mejor interesarse en empezar a hacer este tipo de bloqueo. La mayoría de los otros bloqueos de tronco y abdomen, de tronco alto, tórax y abdomen, son bloqueos que hoy día llamamos bloqueos interfaciales. Son inyecciones que ocurren en los planos entre estructuras musculares, pero también, por ejemplo, el ESP es entre un músculo y un hueso. Y estrictamente no son entre fascias, pero las seguimos considerando como parte de este grupo de bloqueos. Son bloqueos que normalmente están basados en flocografía. Algunos de ellos fueron descritos originalmente como el TAP con reparos anatómicos. Sin embargo, hoy en día, para su alta tasa, para que alcanzar una alta tasa de éxito y confianza en sus resultados, se consideran que deben ser basados en el uso de la ecografía. Los bloqueos interfaciales se identifican como bloqueos de tronco. Sin embargo, la verdad es que todos nuestros nervios que recorren nuestro cuerpo se encuentran en algún plano facial. Los nervios periféricos que usamos cuando vemos ecográficamente un nervio mediano, un nervio radial, un nervio ciático, todos se encuentran en planos faciales. Así que, por definición, todas nuestras inyecciones de periféricas son en planos faciales. Pero quizá de las que van diferenciando esto con nuestros bloqueos periféricos es que en general estos bloqueos los consideramos analgésicos, porque no estamos depositando en un solo nervio, sino que estamos tratando de llegar a varios nervios con volúmenes que terminan siendo diluidos en una baja concentración, y no llegan a veces a generar una intensidad de bloqueo suficiente como para poder hacer un acto anestésico con solo este bloqueo, aunque a veces sí. Normalmente no identificamos en los bloqueos interfaciales, así como característica, los nervios objetivos durante la inyección. Sabemos que el nervio debe estar por ahí, en el plano donde estamos inyectando, pero no necesariamente lo vemos, ni necesariamente es importante verlo. Simplemente hacemos un acto de fe. Con respecto al mecanismo de acción, entonces, estamos actuando a nivel de nervios, como dije al inicio, nervios intercostales o ramos laterales de nervios intercostales en el plano donde hemos inyectado. Sabemos que en ese plano están transcurriendo estos nervios, no los vemos, pero hacemos un acto de fe de que el anestésico local va a difundir dentro de este plano y va a ir logrando anestesiar y bloquear las distintas ramas que están pasando por este plano. Entonces, en general es una acción que ocurre a nivel alejado de los nervios, no es una inyección que está contiguo, pegado al nervio, o usan este plano para finalmente llegar a un lugar distante que los conduce a donde va a llegar, donde va a estar finalmente el nervio donde queremos actuar. ¿Ya? El ESP podría ser una de estas situaciones donde inyectamos en un plano donde en general no existe nervio, pero a través de ese plano, por difusión, el anestésico local sí puede llegar a lugares donde se va a encontrar algún nervio. Y desde ya hace algún año, varios años, hay teoría y hay un nuevo conocimiento sobre qué es lo que es realmente una fascia, qué compone una fascia, y hay interesantes publicaciones, si acaso la acción misma del anestésico local en la fascia, en las estructuras de la fascia, en los terminales que están llegando a la misma fascia, tienen alguna injerencia, alguna función o son parte del mecanismo de acción de nuestro bloqueo
en la analgesia que estamos produciendo. Como referencia para que ustedes profundicen sobre este tema, este es un muy lindo trabajo. Me gusta además porque hay 3 coautores que son latinoamericanos, o dijimos hispanoamericanos, la doctora Rojas de Colombia, el doctor Xavi Salablanch, que es español, y el doctor Miguel Ángel Reina, que aunque es argentino, está trabajando en España hace largo tiempo. Así que yo creo que realmente es un lindo trabajo y con ideas muy interesantes que yo creo que también, si ustedes van a estar dedicados a esto y quieren saber un poco más, es parte de la literatura que tienen que conocer. Quiero llegar ahora en los últimos minutos que nos quedan de esta presentación, a hablar un poco de la evidencia de su uso en clínica. ¿Realmente podemos decir que debemos usarlos? ¿Podemos usarlos? Quiero hablar en cirugía cardíaca. Esta es una experiencia del centro donde yo trabajo, en que nuestros anestesistas, que no eran regionalistas, pero pidieron la ayuda del grupo regionalista, empezaron a hacer bloqueos en cirugía cardíaca, y esto fue una evaluación retrospectiva, y pudieron demostrar en una serie sobre 500 pacientes que los pacientes sometidos a cirugía cardíaca eran capaces de ser extubados 9 horas antes que los pacientes que no tenían bloqueos. Realmente todos estos pacientes salen intubados a una unidad de cuidado operatorio y son extubados ahí. Y cuando tenían bloqueos, los pacientes podían extubarse 9 horas antes. No solo podían extubarse 9 horas antes, sino que lograban estar en la unidad de cuidado intensivo prácticamente un día menos que los pacientes que no habían tenido bloqueos. Hay otras publicaciones que están apuntando a esto mismo, pero probablemente esta es la serie más grande de pacientes con, insisto, más de 500 pacientes. En cuanto al tipo de bloqueo, esto es un estudio retrospectivo, así que no estaba diseñado para buscar diferencias, pero la sugerencia es que el bloqueo de ESP en este universo en particular parecía andar mejor que otros bloqueos de pared torácica. ¿Qué pasa con la cirugía torácica propiamente tal, pulmonar, por decir así? Para la cirugía de videotoracoscopía está sugerido que se hagan bloqueos coadyuvantes. No está sugerido usar la peridural. Los trabajos indican que la peridural, en cuanto a analgesia, no es mejor que los bloqueos de pared, tanto el ESP como los bloqueos del plano del serrato anterior o el paravertebral, incluso intercostales, ¿ya? En este metaanálisis no encontraron que hubiese resultados que sugirieran que un bloqueo de pared fuera mejor que el otro. Sin embargo, los autores sugieren el uso del ESP en la cirugía de videotoracoscopía como algo de rutina. Con respecto a la cirugía por toracotomía, la cirugía pulmonar por toracotomía, este es una revisión narrativa sin un análisis estadístico de lo que revisaron. Sin embargo, lo que encuentra el autor es que la analgesia epidural torácica sigue siendo ahora sí, el gold standard, la óptima. Que se puede hacer con otras cosas, se puede hacer con buena calidad analgésica, pero probablemente la calidad analgésica de la peridural torácica aún no es superada por las otras alternativas. Pero no es que no se puedan hacer, son unas buenas alternativas y en un contexto de una buena analgesia multimodal y un buen seguimiento y acompañamiento de los pacientes, pueden ser alternativas. Hay que ir a leer la letra chica de estos trabajos, como digo, cuáles fueron las diferencias estadísticamente significativas, si al caso realmente son clínicamente importantes. Con respecto a bloqueos periféricos en cirugía de mama, este es un gran tema, quizás discutido mucho. Les doy como resumen que, por supuesto, la peridural es una alternativa, pero se encuentra que es una cosa como un exceso, y además de los riesgos, beneficios que ello tiene. Y probablemente los bloqueos que más que tienen evidencia de mejores resultados son el bloqueo paravertebral y los bloqueos del plano del
del plano del serrato, tanto superficial como profundo. En una cirugía de mastectomía radical modificada, propiamente tal, el ESP podría empezar a tener un valor más importante, quizá con mejores resultados que en los planos del serrato, ¿ya? Son distintos resultados que se obtienen, depende de qué medición quieren buscar, si el dolor a las 24 horas en reposo, o el dolor al movimiento, si el dolor en las primeras horas nomás, si el consumo de morfina. Los resultados estadísticamente de este metaanálisis es que no hay un primer ganador, hay un primero que a veces pasa al segundo y el tercero pasó al primero. Ustedes, por lo tanto, no es que le digo que pueden hacer cualquier cosa, miren la evidencia apunta principalmente al paravertebral, insisto, eventualmente al plano del serrato y sobre todo una mastectomía radical modificada podría entrar en competencia la posibilidad de usar un ESP. Personalmente, para las cirugías radicales modificadas, yo sí uso ESP. En cuanto a la cirugía abdominal con la parotomía de la línea media abierta, es otro trabajo de análisis que se llama ENRED, en que comparan muchas cosas al mismo tiempo. Y en este trabajo, buscando menor dolor a las 24 horas, menor consumo de opioides, no hay ninguna duda. En una laparotomía abierta para una gran cirugía como la que les estoy mostrando, la analgesia peridural sigue siendo probablemente nuestra primera elección y el gold estándar. Para otro tipo de cirugías, los bloqueos de pared tóraco-abdominal están haciendo mucha competencia y en riesgo-beneficio la gente se está inclinando hacia el uso de bloqueos periféricos. Con respecto a la operación cesárea en particular, y con esto estoy terminando, las guías clínicas Prospect, que esto viene del grupo europeo, nos dice que la primera elección de una analgesia regional para la cesárea debiera ser la morfina intratecal. Y esto es bastante universal en todos lados, los resultados son relativamente parecidos. Sin embargo, por distintas razones culturales, por acceso a morfina libre de preservantes, aún por el miedo de los riesgos en el postoperatorio que puedan tener en distintos centros, no es un estándar en todos los lugares. Por lo tanto, en estas recomendaciones de Prospect y en otras, no pudiendo usar morfina intratecal o decidiendo no usar morfina intratecal, está indicado el uso coadyuvante a la analgesia multimodal de bloqueos periféricos de pared. ¿Cuál bloqueo de pared? No logran demostrar estadísticamente diferencias entre las distintas alternativas de bloqueo. Todos disminuyen el consumo de opioides, todos disminuyen dolor y los rescates. Así que la mejor técnica locorregional para una cesárea todavía no está demostrada, sin embargo, todas pueden ser útiles. Algunas ideas que son mías, todas debieran ser usadas bajo técnica regional ecoguiada, excepto si van a hacer una infiltración de la herida bien hecha, que también es una alternativa. Probablemente desde el punto de vista de la simplicidad y facilidad de realizar, el bloqueo TAP o hilo inguinal y hipogástrico puedan ser las más atractivas para anestesiólogos que no son expertos en estas técnicas regionales. Pero si son más avanzados y quieren usar el bloqueo del cuadrado lumbar y el bloqueo del ESP, no hay evidencias que sean realmente mejores que las dos anteriores, pero existe la teoría y a lo mejor faltan trabajos en número y en calidad de trabajo para demostrar de que sí puedan ser mejores, ya que podrían tener el potencial beneficio de sumar parte del bloqueo visceral al bloqueo somático de la pared, y lo que sí tiende a ser más claro es que probablemente el resultado analgésico del ESP del cuadrado lumbar supera el tiempo analgésico que puedan darnos los bloqueos hilo-hipogástrico y TAP en la operación cesárea. Sin embargo, insisto, la evidencia concreta de esto todavía no está demostrada. Este es el resumen de lo que yo quería hablarle. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, me pueden enviar alguno de estos dos correos. La verdad que no contesto rápido, pero termino contestando muchas veces.
Y entiendo que quizás haya una ocasión dentro de este curso de generar una actividad donde podamos encontrar en vivo o a través de algún sistema de mensajería, preguntas que ustedes pueden enviar y respuestas que yo pueda darles. Muchas gracias.